Bueno, empezamos entonces la tercera y última sesión del seminario. La idea de hoy es ver dos temas fundamentales que son algunas contribuciones de Huerta de Soto a la historia del pensamiento económico y luego en el área de la filosofía política este debate famoso entre anarcocapitalistas y liberalismo clásico. En el tema sobre la historia del pensamiento económico, Huerta de Soto sigue la línea de Rothbard, donde de alguna manera se vuelve muy crítico de Adam Smith y de los clásicos en general, como si de alguna manera se hubieran desviado de algo que ya estaba muy claro. Es decir, vamos a ver ahora con algunas citas que muchos pensadores de la escolástica tenían muy en clara muchos temas que luego son muy claros en la escuela austríaca, y sin embargo pareciera que Adam Smith los ignoró, no los trató o no tuvo contacto con estas ideas, y por alguna cuestión que no se conoce, dejó, por ejemplo, de lado lo que se conoce como la teoría subjetiva del valor y desarrolló una teoría objetiva del valor. El segundo punto es que ignora de alguna manera a lo que se conoce como la tradición del orden espontáneo, donde David Hume, Adam Smith y Adam Ferguson, los tres, fueron muy importantes en estas contribuciones en la tradición del orden espontáneo, que es tan importante en Hayek y en muchos pensadores de la escuela austríaca. Es decir, como es un aporte que se debiera resaltar, y bueno, Huerta de Soto, igual que Rothbard en su historia del pensamiento económico, dejan estas ideas de lado. A su vez encuentran que no reconocen a Adam Smith como el padre de la economía, sino que se remontan un poco más atrás y consideran que los padres verdaderos de la economía debieran ser Richard Cantillon y Turgot. Y bueno, por eso es que retroceden un poco más y encuentran en los escolásticos españoles estas contribuciones a la ciencia económica que parecería que ya las ideas de la escuela austríaca empezaban a estar un poco claras mucho antes incluso que Adam Smith e incluso antes que Cantillon y Turgot, a quienes consideran los padres de la economía. Les leo una cita de Leland Yeager que de alguna manera resume esta crítica a Adam Smith y a los clásicos. Esto es en el prólogo a la edición en inglés de la historia del pensamiento económico de Rothbard. Dice: Adam Smith abandonó las contribuciones anteriores centradas en la teoría subjetiva del valor, la función empresarial y el interés por explicar los precios que se dan en los mercados del mundo real, sustituyéndolas todas ellas por la teoría objetiva del valor-trabajo y centrándose con carácter preferente en el fantasmagórico precio natural de equilibrio a largo plazo, un mundo en el que la función empresarial se supone que no existe. Además impregnó la ciencia económica de calvinismo, por ejemplo al apoyar la prohibición de la usura y al distinguir entre ocupaciones productivas e improductivas. Por último, rompió con el laissez-faire radical de otros economistas franceses e italianos del siglo XVIII, introduciendo en su liberalismo todo tipo de excepciones y matizaciones. Su trabajo, en suma, carece de sistema y está plagada de contradicciones. Vemos entonces que no es solo Huerta de Soto, solo Rothbard y solo algunos austríacos los que critican a Adam Smith en este sentido, sino que Leland Yeager, que es un monetarista austríaco, también lo hace y podemos encontrar a otros también. Huerta de Soto, seguido de esto, hace en un comentario en el pie de página 38, hace un comentario donde dice: no entiendo que nadie que lea a fondo los dos volúmenes de Rothbard, o sea, fíjense el énfasis que le da a esto, dice: no entiendo que nadie que lea a fondo los dos volúmenes de Rothbard que tan brillantemente comenta Yeager pueda seguir manteniendo la tesis de que Adam Smith es el padre de los economistas liberales modernos. Es más, si Rothbard tiene razón, existirían importantes argumentos para defender la tesis de que en sus orígenes la escuela austríaca fue una escuela española. Así como que los predecesores alemanes de Menger, más que influidos por Smith, fueron influidos por la tradición católica que recibieron Juan Bautista Say a través de Huffeland y otros. Bueno, solo como un comentario mío, yo creo que sí se debiera dar más énfasis a esta tradición del orden espontáneo y desconocer a Adam Smith cuando incluso Mises o Hayek y otros pensadores le dieron tanto valor. Yo creo que es un error. Ahora, entramos al primer texto, que es la teoría bancaria en la escuela de Salamanca, que es el capítulo 2 del libro de Huerta de Soto, Nuevos estudios en economía política. Bueno, ahí cuenta Huerta de Soto, dice que si bien es sabido que la escuela de Salamanca hizo aportes importantes, tanto en lo que es la concepción subjetiva del valor como en la teoría cuantitativa del dinero, se conoce menos todas las contribuciones de la escolástica a el área bancaria, al tema monetario del área bancaria. En este artículo él resume
Y lo que voy a hacer ahora es hacer algunas citas para ver qué dijo cada pensador y lo voy a citar porque si les comento no es lo mismo que ver exactamente las palabras que leyeron, que utilizaron estos pensadores. Aclara Huerta de Soto que hubo dos motivos que permitieron que los escolásticos observaran todos estos temas que vamos a ver a continuación. Dice, por un lado, la afluencia masiva de metales preciosos provenientes de América hizo que el centro de gravedad económico se trasladara, al menos temporalmente, desde las ciudades comerciales del norte de Italia hacia España y concretamente a Sevilla. Y por otro lado, las constantes necesidades de tesorería de Carlos V, resultado de su política imperial, le llevaron a financiarse continuamente a través del incipiente sistema bancario de la época. Carlos V no pudo evitar la bancarrota de la Hacienda Real, lo que tuvo negativas consecuencias sobre la economía española en general y sobre los banqueros que lo habían financiado en particular. Es decir, que el contexto en el que se desarrollan estas ideas es el de el oro que llegaba de América y al mismo tiempo el imperialismo del rey que se aprovechaba del sistema bancario incipiente para llevar adelante sus proyectos. Esto lo dice más al final del trabajo, a modo de conclusión, pero viene bien verlo antes, creo yo. Dice, en materia bancaria existían dos corrientes dentro de la escuela de Salamanca. Una solvente y doctrinariamente correcta, próxima a la posterior Currency School, a la que pertenecían Saravia de la Calle, Martín de Azpilicueta y Tomás de Mercado. Es decir, siguen la línea que él va a defender después, que es esto del 100%, y distinguir tan claramente el contrato de depósito respecto del contrato de préstamo. Y otra más proclive a caer en las veleidades de la doctrina inflacionista y en el coeficiente de reserva fraccionaria, próximo a la posterior Banking School, representada por Luis de Molina, Juan de Lugo y en mucha menor medida por Domingo de Soto. Bueno, el primero de los pensadores que vamos a analizar es Saravia de la Calle, que en su instrucción a los mercaderes de 1544 explicaba, dice, es muy duro con los banqueros, a los que califica de hambrientos dragones que todo lo tragan, todo lo destruyen, todo lo confunden, todo lo roban y ensucian como las arpías de Pineo. Una vez que obtienen la licencia y fianza, se dedican a obtener depósitos de los clientes a los que ofrecen el servicio de contabilidad y caja, pagando por orden y cuenta de ellos e incluso abandonando un interés por tales depósitos. Saravia de la Calle distingue claramente entre el contrato de depósito y el contrato de préstamo y manifiesta que es incompatible con la naturaleza del depósito de dinero el percibir un interés y que, en todo caso, lo que habría que hacer es pagarle al banquero por el servicio que brinda. Es clarísima la doctrina de Saravia de la Calle, dice Huerta de Soto, en el sentido de que la utilización en beneficio propio mediante la concesión de préstamos del dinero que es depositado a la vista en los banqueros es ilegítima. Y eso queda claro porque ya lo vimos ayer con detalle. Saravia de la Calle incluso advierte que los banqueros son muy propensos a quebrar, realizando incluso un somero análisis teórico que pone de manifiesto cómo después de la fase expansiva a que da lugar la expansión artificial de los créditos que conceden estos logreros, entre comillas, viene inevitablemente a una fase recesiva en la que los impagos hacen quebrar a los bancos en cadena. En el mismo sentido tenemos a Martín de Azpilicueta, también conocido como el Doctor Navarro, que en su comentario resolutorio de cambios de 1556 explica que es justo un contrato de depósito en el que el banquero realiza un servicio de guarda y custodia de dinero. Allí son los depositantes los que deben pagar al depositario o banquero y nunca al revés. En la misma línea que Saravia de la Calle condena a aquellos depositantes que pretenden no pagar por el servicio de custodia y en cambio cobrar intereses por su dinero depositado. También en la misma línea tenemos a Tomás de Mercado, que en su libro Suma de Tratos y Contratos de 1571, incluso es irónico con aquellos banqueros que son tan generosos, lo pone entre comillas, que no cobran nada por la custodia de los depósitos, lo cual obedece a que realizan otros negocios con el dinero que reciben en concepto de depósito, los cuales son muy lucrativos. Tomás de Mercado es el tratadista escolástico que más claramente pone de manifiesto que la transmisión de propiedad que se da en el depósito bancario de dinero no supone una paralela transmisión de disponibilidad, con lo que a efectos prácticos no tiene lugar en plena transmisión de la propiedad. Hace una explicación de alguna manera de lo que es esa doble disponibilidad que vimos ayer. Y veamos, cita cómo se expresa Tomás de Mercado. Dice, han de entender los banqueros que no es suya sino ajena la moneda, y no es justo que, por servirse de ella, deje de servir a su dueño. Luego Huerta de Soto presenta la otra línea, los que defienden de alguna manera la reserva fraccionaria. Y ahí tenemos a Domingo de Soto, a Luis de Molina y a Juan de Lugo.
Domingo de Soto y sobre todo Molina consideran que el depósito irregular no es sino un préstamo que traslada al banquero no solo la propiedad, sino también la plena disponibilidad de los depósitos, por lo cual puede considerarse legítima la utilización de los mismos en forma de préstamos, siempre y cuando estos se efectúen de manera prudente. Y luego hace un análisis, Huerta Soto va comentando cuáles son los ejemplos que pone, pero la idea, digamos, enviar oro, que recibió un concepto de depósito, al otro lado del mundo y que los piratas se lo puedan quitar, eso no sería prudente. Entonces dice, eso no habría que hacerlo. Dice, Luis Molina se preocupa al menos de señalar que hay que advertir que los banqueros, esas ya son palabras de él, pecan mortalmente si el dinero que tienen depósito lo comprometen en sus negocios en tal cantidad que se ven luego incapacitados para entregar en el momento oportuno las cantidades que los depositantes piden o mandan pagar con cargo al dinero que tienen depositado. Asimismo, pecan mortalmente si se dedican a los negocios tales que corren el peligro de llegar a una situación en que no puedan pagar los depósitos. Por ejemplo, si envían tantas mercancías a ultramar que, en caso de naufragar la nave o de que sea apresada por piratas, no les sea posible pagar los depósitos ni aún vendiendo su patrimonio. Y no solo pecan mortalmente cuando el negocio acaba mal, sino también aunque concluya favorablemente. Y eso por razón del peligro a que se expusieron de causar daño a los depositantes y fiadores que ellos mismos aportaron para los depósitos. Y bueno, y la conclusión que tiene Huerta de Soto es: consideramos admirable esta advertencia de Luis Molina, como tan admirable nos parece que no se haya dado cuenta de que la misma es, en última instancia, inoperante e íntima contradictoria con su aceptación expresa del negocio bancario con reserva fraccionaria, si es que los banqueros le ejercitan con prudencia. Y es que no importa cuál sea la prudencia de los banqueros, la única manera de evitar los riesgos y garantizar que siempre estará a disposición de los depositantes su dinero es manteniendo un coeficiente de caja del 100%. Bueno, eso como síntesis del primer artículo. De alguna manera se ve que el debate que tuvimos ayer ya se presentaba en los escolásticos españoles de alguna manera. Se distinguía entre depósitos y préstamos e incluso debatían si los depósitos implicaban que el banquero que recibía el depósito era de alguna manera el dueño de ese dinero hasta que su dueño real lo retirara o no. Entonces ahí hay... Y los que decían que no, en realidad decían, bueno, pero que lo maneje con prudencia, como advirtiendo que si lo perdía, luego sí no iba a poder devolver el dinero. El segundo artículo ya hace más hincapié en Juan de Mariana y los escolásticos españoles. Es el capítulo 11 del mismo libro, Los nuevos estudios de economía política. Entre los escolásticos españoles, quizás el más destacado para Huerta de Soto sea el famoso padre jesuita Juan de Mariana, quien nació en 1536 en la ciudad de Talavera de la Reina y vivió 87 años. Juan de Mariana escribió muchos libros en los que se destaca sobre el rey y la institución real, publicado en 1598, y en el que se incluye la defensa del tiranicidio. Como para resumir que ese tiranicidio dice, es que para el Juan de Mariana, cualquier ciudadano individual puede asesinar justamente a aquel rey que se convierta en tirano por imponer impuestos a los ciudadanos sin su consentimiento, expropiarles injustamente su propiedad o por impedir que se reúna un parlamento democráticamente elegido. Mariana describe de la siguiente manera al tirano típico como aquel que, y lo cito a Mariana, sustrae la propiedad de los particulares y le saquea, impelido por vicios tan impropios de un rey como la lujuria, la avaricia, la crueldad y el fraude. Los tiranos intentan perjudicar y arruinar a todo el mundo, pero dirigen sus ataques en especial contra los hombres ricos y justos que viven en su reino. Consideran el bien más sospechoso que el mal y tienen como a nada precisamente esas mismas virtudes de las que carecen. Los tiranos expulsan del reino a los mejores con la excusa de que ha de rebajarse a quien quiera que destaque sobre el resto. Dejan exhausto al pueblo para que no pueda reunirse, exigiendo casi a diario nuevos tributos, promoviendo disputas entre los ciudadanos y empalmando el fin de una guerra con el comienzo de otra. De situaciones así surgieron las pirámides de Egipto. El tirano no puede menos de temer que aquellos a quienes esclaviza puedan intentar derrocarlo. Por eso prohíbe que los ciudadanos se reúnan o formen asambleas o discutan en común los asuntos del reino, arrebatándoles con métodos propios de policía secreta la ocasión misma de hablar o escuchar con libertad, impidiendo incluso que puedan expresar sus quejas libremente. Bueno, es bastante parecido a lo que vivimos en Latinoamérica desde hace un tiempo. Y luego, ahora hago una síntesis de algunos puntos en donde en especial se refiere Mariana. Por ejemplo, sobre la propiedad. Dice, en su libro Tratado y Discurso sobre la moneda de vellón que al presente se labra en Castilla y de algunos desórdenes y abusos,
Mariana comienza por preguntarse si el rey o el gobernante es el propietario de los bienes de sus vasallos, llegando a la conclusión de que en ningún caso esto ha de ser así. Segundo, sobre los impuestos. A partir de aquí, Mariana deduce que el rey no puede imponer un impuesto a sus ciudadanos sin que éstos estén de acuerdo, dado que los impuestos no son sino una apropiación forzosa de una parte de la riqueza de los vasallos. Si bien de alguna manera que ya le da pie también para el ideal anarcocapitalista del cual vamos a hablar más adelante. Sobre la inflación, esto es muy importante. Tampoco puede el rey, y este es uno de los aspectos más importantes del contenido del libro de Mariana, obtener ingresos por la vía de reducir el contenido de metal noble en las monedas que los ciudadanos utilizan como dinero. Y es que Mariana se da cuenta de que la reducción del contenido de metal noble en las monedas y por tanto el incremento del número de las mismas no es sino una forma de inflación, aunque él no utilice este término que en su época era desconocido, que inevitablemente llevará a un aumento de los precios porque, y cita textual, si baja el dinero del valor legal, suben todas las mercaderías sin remedio a la misma proporción que bajaron la moneda y todo se sale a una cuarta. Si le sintetiza de alguna manera, que ya quedaba claro. Monetarista. Bueno, de alguna manera la teoría cuantitativa del dinero tiene su origen en 1556 también en los escolásticos. Más allá de que muchos hablan de Petty, de David Hume, por ejemplo, ya lo defendió, John Locke también, pero sigamos para... O sea que no es de Irving Fisher. Y el cuarto punto es sobre la devaluación, que también es muy interesante. Dice, Mariana describe también las muy serias consecuencias económicas a que da lugar la devaluación y la intervención del gobierno en el ámbito monetario de la siguiente manera. Dice, solo un insensato intentaría separar estos valores de modo que el precio legal difiriera del natural. Estúpido, dice. Y pues dice, ¿qué digo? Malvado, el gobernante que ordena que algo que la gente común valora, digamos, en 5, se venda por 10. Y luego al final de este trabajo él sintetiza todas las contribuciones de los escolásticos en 10 puntos, que los repasamos muy rápido para ver todo lo que él ve que ya se encontraba en la idea de los escolásticos. Dice, en suma, tanto el padre Juan de Mariana como el resto de los escolásticos españoles de nuestro siglo de oro fueron capaces de articular los principios esenciales de lo que después constituiría el fundamento teórico básico de la Escuela Austríaca de Economía, y en concreto los 10 siguientes. Primero, la teoría subjetiva del valor, Diego de Covarrubias y Leiva. Segundo, el descubrimiento de la relación correcta que existe entre precios y costes, Luis Arabia de la Calle. Tercero, la naturaleza dinámica del proceso de mercado y la imposibilidad del modelo de equilibrio, Juan de Lugo y Juan de Salas. Cuarto, el concepto dinámico de competencia entendida como un proceso de rivalidad entre los vendedores, Castillo de Bobadilla y Luis de Molina. Quinto, el redescubrimiento del principio de la preferencia temporal, Azpilcueta. Sexto, la influencia distorsionadora que el crecimiento inflacionario del dinero tiene sobre la estructura relativa de los precios, Juan de Mariana, Diego de Covarrubias y Martín de Azpilcueta. Séptimo, los negativos efectos económicos que produce o genera la banca con reserva fraccionaria, Luis Arabia de la Calle y Martín de Azpilcueta. Octavo, el hecho económico esencial de que los depósitos bancarios forman parte de la oferta monetaria, Luis de Molina y Juan de Lugo. Noveno, la imposibilidad de organizar la sociedad mediante mandatos coactivos debido a la falta de la información que se necesita para dar un contenido coordinador a los mismos, Juan de Mariana. Y décimo, el tradicional principio liberal según el cual el intervencionismo injustificado del Estado sobre la economía viola el derecho natural. Y ahí tenemos a Juan de Mariana. Luego habrá que analizar hasta dónde realmente vieron esos puntos, pero las citas que hicimos sirven como para tener sirven como ilustración de que van en ese sentido. Bueno, ahora el segundo tema que vamos a ver es el tema de la filosofía política, que es muy característico en Huerta de Soto y que, como decía antes, también sigue la línea de Rothbard. En el primero de los artículos que tiene, que se llama El desmantelamiento del Estado y la democracia directa, que es el capítulo 10 del mismo libro, Nuevos estudios en economía política, lo que hace Huerta de Soto es hacer referencia a Frey, creo, sí, Frey se llamaba, que es un pensador con el cual hicieron una mesa redonda en Chile, en la Montpellier Society, que tuvo lugar en el año 2000, me parece. Y él de alguna manera se presenta por primera vez como un anarcocapitalista y como crítico del liberalismo clásico. Igualmente, a modo de anécdota, cuando yo cursé con él en 2004-2005, luego de ver todo su curso, a mí no me había quedado tan claro que era un anarcocapitalista. Y yo había leído este artículo.
porque no me pareció para tanto. Ahora, cuando hablé con Gabriel Calzada, que a quien ustedes conocen, y le dije que no me parecía que era para tanto, me mandó un artículo que es el segundo que tenemos aquí, y ahí claramente rompe, además lo dice, que rompe con el liberalismo clásico y lo critica muy fuertemente, y bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, aquí vemos que Frey de alguna manera defendía la idea de democracia directa, y a Huerta de Soto esto le parece insuficiente. Dice, aún si funcionara la democracia directa, no tenemos forma de garantizar que no se violen los derechos de las minorías. Y eso es lo que tanto le preocupa. Por eso es que, bueno, de hecho, a modo de comentario, en Argentina, ahora que Cristina de Kirchner está haciendo los desastres que está haciendo, cuando se le preguntó qué pasaba con las minorías y qué sé yo, porque que había mucha gente que estaba en contra de ella, le digo, bueno, dijo, si alguien está en contra mía, que arme su propio partido político, que gane las elecciones y luego haga lo que quiera. Como entendiendo ella que las instituciones le daban poder para hacer lo que quiera con el cargo que ella había ocupado, que la gente la había elegido y podía violar los derechos de todos aquellos que quisiera. Bueno, este es el primer punto que marca Huerta de Soto. Para él, la democracia sola no alcanza, en el sentido de que la mayoría puede imponer la fuerza sobre la minoría, y esto no debiera ser así. Dice, el Estado tiene importantes funciones que cumplir, bueno, pero dentro de ciertos límites. En general, la Constitución, en el caso de Argentina, Juan Bautista Alberdi, limitaba de alguna manera el rol del Estado. No es que, es decir, de alguna manera lo que decíamos recién de Cristina, Alberdi lo había anticipado, y no es que le dio toda la libertad para que haga lo que quiera con las minorías, sino que se podía mover dentro de ciertos límites. Hay un principio que está claro en Huerta de Soto que dice, debe recordarse la siguiente ley económica. A igualdad de circunstancias, cuanto más pequeño sea el Estado al que una comunidad política se encuentra asociada, más difícil será para ese Estado imponer políticas perjudiciales de tipo intervencionista y proteccionista. Y más se verá obligado a aceptar, aunque sea a regañadientes, la libertad de comercio y el liberalismo. Apuesta al federalismo, a la idea de que, incluso en algún momento defiende también la idea de Hayek, de municipios o gobiernos más chicos, y no gobiernos tan grandes. Y Huerta de Soto en clase hace mucha alusión a Liechtenstein, ese país chiquito de Europa, como un modelo a seguir. O sea que en esos casos es mucho más difícil que los gobiernos adopten políticas tan contrarias a la libertad. Dice, ¿por qué no mejorar la democracia directa incluso más, haciendo que este tipo de jurisdicciones que estamos diciendo sean enteramente voluntarias? Y es que si esto pudiera lograrse, habríamos alcanzado la más... Huerta de Soto está proponiendo en este artículo el derecho a secesión, o el derecho a autodeterminación. La idea de que si una ciudad, digamos, dentro de Guatemala, decidiera independizarse del resto de Guatemala y querer elegir un gobierno propio, lo puede hacer. Incluso Mises ya tenía esta idea en ese libro Nation, State and Economy de 1919, que es muy poco citado, muy poco estudiado, que ya defendía la idea de la secesión. E incluso llega a decir que habría que defender el derecho de la secesión individual. Es decir, si yo me quiero quedar en mi casa y me quiero autodeterminar, quiero declarar la secesión respecto del resto del Estado, debería poder hacerlo. O sea, no tengo por qué estar obligado a pagar impuestos y hacer todo lo que quiere el gobierno nacional, por más que lo avale la democracia, porque yo me puedo quedar en mi hogar, que es mi propiedad, y listo. Y bueno, ahí Mises dice, bueno, este es un problema técnico que no se puede, pero resuelto el problema técnico sería lo ideal. Y esto sería también una solución, más allá de la democracia directa o la democracia como la conocemos y la vivimos nosotros, si cada región o cada persona se pudiera autodeterminar o separar del resto, tendría la libertad de elegir si realmente quiere seguir con este gobierno, con estas leyes, con lo que estamos viviendo o no. Así que lo hace bastante interesante. Bueno, y ahí es lo que iba a leer recién. Dice, ¿por qué no mejorar la democracia directa incluso más, haciendo que este tipo de jurisdicciones que estamos citando sean enteramente voluntarias? Y es que si esto pudiera lograrse, habríamos alcanzado la más perfecta democracia directa imaginable, palabras de Huerta de Soto, que es decir, una situación que fue descrita por Frank Albert Fetter en 1913, cuando definió el mercado como una especie de democracia en la que cada penique daba el derecho a un voto, sistema también estudiado por el distinguido miembro de la Sociedad Mont-Pelerin, William Hutt, cuando él utilizó por primera vez la expresión de soberanía del consumidor. Ayer me mostraba Luis que tienen acá la biblioteca de Hutt, con todos los libros de él comentados al margen. Sería muy interesante ver, que alguien se tome el trabajo de ver qué es lo que puso ahí. Bueno, y concluye Huerta de Soto diciendo cuál sería su mundo ideal. Y él dice, mi ideal sería una democracia directa, con el derecho de secesión, con mercado libre, con patrón oro,
o el oro, pero puede ser también, o libertad bancaria, si se quiere, o eliminar el curso forzoso y que la gente decida cuál quiere que sea la moneda, y con el coeficiente de caja del 100% también. En el otro trabajo, que ahí sí se declara totalmente anarcocapitalista, se llama Liberalismo versus Anarcocapitalismo, fue publicado en el año 2007 en la revista Procesos de Mercado, que les comenté en la primera reunión, en el volumen 4, número 2. Y si van al trabajo, van a ver que abajo de todo, en la primera hoja, él dice que presentó esto en la Universidad Rey Juan Carlos, también en la Complutense, en algunas reuniones, y dice: en ellas se oficializa mi ruptura teórica y política con el liberalismo clásico, que queda superado en la natural evolución hacia el anarcocapitalismo, que ya insinuaba claramente en mi intervención de septiembre de 2000. Así que desde el 2000 se declara anarcocapitalista, pero con ese énfasis. Bueno, y el punto de partida de Huerta de Soto es asumir que el liberalismo ha fracasado. Dice, el liberalismo ha fracasado en imponer los límites al Estado. Y en ese sentido estamos viendo que una vez que aceptamos la semilla del Estado dentro de nuestro sistema ideal, es imposible controlarlo. Es como que la combinación de Estado más las características del ser humano hacen que el sistema sea imposible de controlar y que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Y luego la del error del liberalismo clásico. Dice: el error fatal de los liberales clásicos radica en no haberse dado cuenta de que el programa del ideario liberal es teóricamente imposible, pues incorpora dentro de sí mismo la semilla de su propia destrucción. Esto es lo que les decía recién. Y para él, la ciencia económica ya demostró estos 3 puntos. Dice que el Estado no es necesario, que el estatismo, aunque sea mínimo, es teóricamente imposible. Eso tiene que ver también con la imposibilidad de cálculo económico en el socialismo, que él las traslada al Estado en toda su esencia. Y sé que dada la naturaleza del ser humano, una vez que existe, el Estado es imposible de limitar. Y después lo explica en el punto 3, donde dice el Estado como ente innecesario, explica su concepción. Dice: la concepción dinámica del orden espontáneo impulsado por la función empresarial que ha desarrollado la Escuela Austríaca de Economía ha echado por tierra toda esta teoría justificativa del Estado. Siempre que surge una situación aparente o real de bien público, de oferta conjunta y no rivalidad en el consumo, surgen los incentivos necesarios para que el ímpetu de la creatividad empresarial la supere mediante las innovaciones tecnológicas, jurídicas y los descubrimientos empresariales que hacen posible la solución de cualesquiera problemas que pudieran plantearse, siempre y cuando, entre paréntesis, el recurso no sea declarado público y se permita el libre ejercicio de la función empresarial y la concomitante apropiación privada de los resultados de cada acto de creatividad empresarial. Es decir, que de una manera él cree que el mercado solucionaría todos los problemas que podrían surgir. Y luego dice: los seres humanos observan que hoy en día las carreteras, los hospitales, las escuelas, el orden público son proporcionados en gran, si no en exclusiva medida por el Estado. Y como son muy necesarios, concluyen sin más que el Estado es también imprescindible. No se dan cuenta de que los recursos citados pueden producirse con mucha más calidad y de forma más eficiente, barata y conforme con las cambiantes y variadas necesidades de cada persona a través del orden espontáneo del mercado, la creatividad empresarial y la propiedad privada. Además caen en la trampa de creer que el Estado es también necesario para proteger a los indefensos, pobres y desvalidos, sin entender que las supuestas medidas de protección sistemáticamente tienen el efecto, como demuestra la teoría económica, de perjudicar en cada caso precisamente a aquellos a los que se quiere proteger. Por lo que desaparece también una de las más burdas y manidas justificaciones de la existencia del Estado. Un punto sobre el derecho, que ayer hablábamos, que él defiende el derecho continental y es contrario al common law. Esto lo pueden ver en la página 18. Que es interesante. Es el derecho, para ver cómo comprende él, el derecho que es distinto a otros austríacos. Por ejemplo, en Argentina, Ricardo Rojas es muy defensor del common law. A Huerta de Soto aquí se declara totalmente contrario. Dice: el derecho, por tanto, no es lo que el Estado decide, democráticamente o no, sino que está ahí, inserto en la naturaleza del ser humano, aunque se descubre y consolide jurisprudencial y sobre todo doctrinalmente en forma evolutiva. Entre paréntesis, en este sentido consideramos que el sistema jurídico de tradición romana y continental, por su carácter más abstracto y doctrinal, es muy superior al sistema anglosajón del common law, que surge de un desproporcionado respaldo del Estado a las decisiones o fallos judiciales que a través del binding case introducen en el sistema legal todo tipo de disfunciones provenientes de las circunstancias e intereses particulares que preponderen en cada proceso. El derecho es evolutivo y consuetudinario y por tanto es previo e independiente del Estado y no requiere para su definición y descubrimiento de ninguna agencia monopolista de la coacción. Y el Estado no solo no es preciso para definir el derecho, tampoco lo es para
hacerlo valer y defenderlo, y esto debe resultar especialmente obvio en los tiempos actuales, en los que el uso, incluso paradójicamente por muchos organismos gubernamentales de empresas privadas de seguridad, está al orden del día. Luego, dice, ¿por qué el Estado es teóricamente imposible? Y aquí, bueno, sigue la idea de la imposibilidad de cálculo económico y explica los 4 motivos. Primero, por el enorme volumen de... O sea, la idea es, el Estado no tiene la información que necesitaría, porque es imposible de obtener, para tomar decisiones correctas. Dice, por el enorme volumen de información que necesitaría para ello y que solo se encuentra de forma dispersa o diseminada en los millones de personas que cada día participan en el proceso social. En segundo lugar, dado el carácter predominantemente tácito, no articulable y por tanto no transmisible de forma inequívoca, de la información que necesitaría el órgano de intervención para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Tercero, porque la información que se utiliza a nivel social no está dada, sino que cambia continuamente y como consecuencia de la creatividad humana. Bueno, sobre todo por el carácter coactivo de los mandatos del Estado y en la medida en que sean cumplidos e incidan con éxito en el cuerpo social, bloquea la actividad empresarial. Bien. Y en la página 21 sí tienen la definición que él da de Estado. Él entiende al Estado como una entelequia constituida por una minoría para vivir a costa de los demás, a los que primero explota, luego corrompe y después compra con recursos ajenos, entre paréntesis impuestos, favores políticos de todo tipo. Esa es la definición que él da de Estado. Bueno, y luego en la página 22, él dice, se nos educa, bueno, tomando algunas oraciones, se nos educa para creer que todos los problemas pueden y deben ser detectados a tiempo y solucionados por el Estado. El ser humano permanece inmaduro y se rebela contra su propia naturaleza creativa que hace ineludiblemente incierto su futuro. Esta infantilización de las masas se fomenta de forma deliberada por los políticos y líderes sociales, pues así justifican públicamente su existencia y aseguran su popularidad, situación de predominio y capacidad de control. Eso está en la página 22, abajo, la segunda mitad. Igual tomé oraciones separadas, ¿no? Y bueno, les estoy citando muchas oraciones para que vean la forma que él lo dice, porque y ahora a partir de ahora se vuelve todavía más revolucionario. ¿Sí? Se parece, hasta algunos le hace acordar un poco a Marx, salvando las diferencias, ¿no? Pero tiene unas notas muy, muy interesantes y además creo que lo hace intencionalmente. Ahora separa entre lo que es liberalismo utópico y liberalismo científico. Y dice, bueno, el utópico sería el liberalismo clásico para él, el liberalismo científico sería el anarcocapitalismo. Dice, estos efectos del estatismo surgen siempre que existe un Estado, aunque se intente por todos los medios limitar su poder. Objetivo este que es imposible de lograr y que hace al liberalismo clásico una utopía científicamente irrealizable. Es pues ineludible superar al liberalismo utópico de nuestros predecesores, los liberales clásicos, que por un lado pecaron de ingenuos al pensar que el Estado podría ser limitado y por otro de falta de coherencia al no asumir hasta sus últimas consecuencias las implicaciones de su propio ideario. Y luego, dice, ya bien entrado el siglo XXI se hace prioritario asumir la superación del liberalismo clásico, utópico e ingenuo, entre paréntesis, del siglo XIX, por su nueva formulación verdaderamente científica y moderna que podemos denominar capitalismo libertario, anarquismo de propiedad privada o simplemente anarcocapitalismo. Y quizá les sorprenda, pero uno de los pensadores que se definió como anarquista de propiedad privada es Buchanan, creo que en un prólogo a un libro de Venegas Lynch hacia el autogobierno. Creo que ahí lo hace. El anarcocapitalismo es la representación más pura del orden espontáneo del mercado en el que todos los servicios, incluyendo los de definición del derecho, justicia y orden público, son proporcionados a través de un proceso exclusivamente voluntario de cooperación social que se convierte así en el objeto central de investigación de la ciencia económica moderna. Y luego, ya la parte cuando lo hace lo presenta como una revolución al anarcocapitalismo. En la página 26, justo arriba de donde dice revolución científica. Dice, el mensaje del anarcocapitalismo es netamente revolucionario. Revolucionario en cuanto a su objetivo, el desmantelamiento del Estado y su sustitución por un proceso competitivo de mercado constituido por un entramado de agencias, asociaciones y organizaciones privadas. Revolucionario en cuanto a sus medios, especialmente en los ámbitos científico, económico, social y político. Y luego, para terminar, él explica que de alguna manera, si bien su ideal es el anarcocapitalismo, todo avance o que achique un poco el Estado es bienvenido. Esto lo tiene en la página 28. Dice, el objetivo final es el desmantelamiento total del Estado, y ello impulsa toda su imaginación y acción política en el día a día.
Los avances incrementales en la buena dirección son sin duda bienvenidos, pero sin caer jamás en un pragmatismo que traicione el objetivo último de lograr el fin del Estado, que por razones pedagógicas y de influencia popular siempre ha de perseguirse de forma sistemática y transparente. Así, por ejemplo, formarán parte de la agenda política narcocapitalista hacer que los estados sean cada vez más pequeños y tengan cada vez menos poder, que a través de la descentralización autonómica y municipal de todos los niveles, el nacionalismo liberal, la reintroducción de las ciudades mini-estados y de la secesión, se bloquee la dictadura de las mayorías sobre las minorías y de forma creciente los seres humanos puedan votar más con los pies que con las urnas, que puedan en suma asociarse a nivel global y por encima de las fronteras para lograr los más variados fines al margen y fuera de los estados. Entre paréntesis, organizaciones religiosas, clubes privados, redes de internet. Bien. Después es interesante ver el cuadro que hay en la página 30, donde él pone por un lado, en un eje si se quiere, los antiestatistas y los estatistas, y por debajo, en contra de la propiedad privada y a favor de la propiedad privada, donde por ejemplo los liberales son a favor de la propiedad privada, pero estatistas, porque apoyan la noción del Estado. Y el anarcocapitalista es a favor de la propiedad privada. Bueno, ahí habría que empezar a hacer un ejercicio de ver en qué está cada uno y ver cómo ha ido a través de la historia, cómo se ha pasado de un sistema al otro y si es realmente posible en algún momento llegar al anarcocapitalismo.